Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Díaz Salcido. Vamos a realizar el proyecto integrador del módulo 11. Quiero compartirles un poco de mi experiencia, antes que nada de cómo le he llevado este módulo. Pues sí, ha sido un poco difícil para mí, pues se me dificultan lo que son las ecuaciones, se me han hecho un poco difíciles. Además de que tuve un problema desde el mes pasado, o sea, el módulo 10. Tuve un pequeño problema en cuestión de salud. Y pues, como verán, facilitadora y la tutora, pues tuve pendiente avisándoles. Tuve una fractura en la mano, el cual ocupé cirugía. Tiene poco que me hicieron esa cirugía y pues le estoy batallando un poquito. Apenas me está regresando la movilidad de mi mano. Yo hubiera querido hacer la presentación en diapositivas de PowerPoint o algo por el estilo, pero por falta de tiempo vamos a hacerlo pues algo sencillón aquí en mi cuaderno, ya que pues hoy es 7 de agosto del 2016. Estamos a unas horas pues de que nos cierren la plataforma y no lo he entregado. Yo anoche lo resolví. Es como la tercera o cuarta vez que intento esto, porque empiezo a tartamudear. Voy a improvisar si empiezo a tartamudear y esperemos si quede en esta. Lo digo también por un pequeño detalle, que ya he comenzado la actividad, entonces ya tengo resueltas unas, pero les voy a explicar cómo fue que hice el procedimiento para, pues, más que nada quise avisar. Pues vamos a lo que es la lectura de los problemas. Estoy un poco enfermo de la garganta, por eso el raspado. Bueno, el proyecto integrador es reutilizando. Vamos aquí pues a practicar un poco de lo que hemos visto en el módulo. En el módulo vamos a dar lectura. Dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 60 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Esos cuadrados que nos mencionan de los recortes de las esquinas, yo aquí los dibujé en mi cuaderno. Sería este y este. Estas 4 serían nuestras incógnitas con las que vamos a estar trabajando a lo largo de estos problemas. Entonces aquí nos dice: para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rectángulos, ok. Recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Esta sería la fórmula para saber lo que es la superficie. Entonces, por ejemplo, aquí la base, para sacarla de S1, la base sería esta, pero pues no sabemos. Lo que vamos a sacar es la X. Entonces, para poder saber, aquí vamos a poner los 60 centímetros que aquí nos dice que mide. Sería un ejemplo la base. La altura sería por los 40 centímetros que aquí nos dice. Entonces vamos a continuar con la lectura. Dice aquí: en este caso tenemos 5 rectángulos
por lo que debemos obtener la expresión para cada uno para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 40 menos 2. Entonces la expresión de la superficie sería X multiplicado por 40 menos 2X. Este sería el resultado de la superficie del rectángulo número 1. Aquí tuve un pequeño error que ahí pues se pudo haber visto en los otros videos, pero pues yo aquí ya lo taché. Entonces dice aquí, expresa algebraicamente las otras 4 superficies que viene siendo S1, S2, S3, S4, S5. Bueno, S1 es esta que nos dieron aquí como ejemplo. Entonces aquí vamos a sacar lo mismo, los mismos detalles de las medidas que teníamos acá en el cuadro de atrás, en este que estaba aquí atrásito. Este cuadro es el cuadro. Vamos a sacar las medidas. Entonces de aquí saqué las medidas que en el que 0 en la superficie del rectángulo 1, el del ejemplo de acá arriba. El 2 sería el mismo, ya que sería el lado opuesto del rectángulo. La superficie número 3 sería lo de arriba del rectángulo, y quedaría como x multiplicado por 60 menos 2x, aquí simplificado, igual aquí x multiplicado por 60 menos 2x, quedaría así. Para sacar la superficie del rectángulo número 5 sería la misma fórmula de base por altura, pero aquí la base en este ejemplo sería la base porque no tenemos ningún dato que nos diga las medidas del rectángulo. Esta sería la base y la altura sería cualquiera de estos dos, x multiplicado por 60 menos 2x. Ok, entonces aquí los ponemos entre paréntesis porque va a ser una multiplicación. La multiplicación la vamos a hacer de 1 por 1. Entonces aquí sería 40x por 60x nos da un total de 240. Estoy bien, perdón, voy a checar. Uy. Serían 40, ahora sí. Es que no puedo agarrar bien la pluma. Serán 40 por 60, serían 240. Este que tenemos aquí, 240. Más 2x, no, perdón, más 40x por 2x, sería 80x. Más 2x por 60x nos da 120x, aquí lo ponemos, y 2x por 2x nos da 4x elevado al 2 o al cuadrado, donde entonces la superficie del rectángulo número 5 quedaría como 4x elevado al 2 menos 200x. ¿Por qué? Porque aquí sumamos términos similares, iguales en este caso, por tener la x aquí. 120 más 80x nos da un total de 200x. Lo ponemos aquí, 200x más 240, que está aquí. Bueno, pasamos a la siguiente hoja, que nos dice aquí: la superficie total de la caja será superficie igual a la suma de la superficie del rectángulo 1, 2, 3, 4 y 5.
y 5. Dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente, son las que mencionaba. La suma de este y este. Aquí yo ya hice mi suma. No, perdón, ya había comenzado mi suma. Yo puse aquí las medidas de superficie 1, 2, 3, 4 y 5 acá en un principio. Entonces, realizando la suma, pues aquí este 240 no tiene con qué sumarse. Lo bajo directamente aquí, 240, y seguimos con esto. Okay. Aquí vamos a aplicar una ley de los signos que nos han explicado muy bien a lo largo de todo el módulo, donde más por menos da menos, más, bueno, positivo más positivo o multiplicado positivo da positivo, negativo, negativo y negativo da positivo. Aquí me equivoqué, perdón. Da positivo también, y negativo y positivo da negativo. ¿De acuerdo? Esta es la ley de los signos. Y entonces aquí decíamos que menos 200 es negativo. Ahí estamos observando que aquí un número negativo, al sumarse con los números positivos, vamos a aplicar lo que viene siendo esta y nos va a dar un negativo, una resta, como quien dice. Entonces 200 menos 200, no, perdón, creo que aquí no aplica esto, sería menos 200 más 40 más 40 más 60 más 60, exacto, sí, es lo que pensaba. Nos da un total aquí de 0, 0, 0. Entonces aquí sería igual la suma, igual aquí 4 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 serían un total de 2, 4, 6, 8. 8. A 4 le quitamos menos 8, nos da un total de menos 4. Menos 4. X, como dice aquí, al cuadrado. Entonces aquí, por el simple hecho de ser 0, se anula, pasando así a ser un simple menos 4. Menos 4x elevado al 2 más 240 240, creo que aquí tengo un pequeño error. 240, regresando aquí, voy hacia acá. 240 aquí, 240 sería esta, 40 por 60, aquí estamos mal, ya que 40 por 60 será un total de 2400. 2400, ahí corrijo, igual aquí corrijo, 2400. Y 2400. 2400. Listo. Entonces la suma de los 5 rectángulos sería la superficie total que nos pide. Dice aquí,
Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura es X. Es X. Muy bien. Expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Aquí nos dan el ejemplo. El volumen es igual a superficie del rectángulo 5 por X. Por X. Vamos a dar. Entonces, recordemos que el volumen sería X igual a X multiplicado por superficie del rectángulo número 5, que quedó de la siguiente manera. Era 4x al 2 menos 200 más 400 200x. Lo cerramos, el resultado sería la multiplicación de x por este número de aquí. Entonces, haciendo la multiplicación de x, sería x por 4x al cuadrado dará un igual 4x al cubo menos x por 200x nos daría 200x al cubo más x multiplicado por 2400 nos daría un total de 2400. En este caso le agregaríamos ya una x. Esta de aquí sería la expresión que estamos buscando. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente hoja en la que dice nada más que agarre poquito la imagen aquí. Bueno, voy a ir dando lectura. Para dar respuestas a las siguientes preguntas, considera las expresiones algebraicas que elaboraste. Inciso A, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 4 centímetros. El volumen, vamos a utilizar la fórmula que hicimos en la hoja pasada, recordando el volumen que utilizamos. Fue de 4x al cubo menos 200x al 2 más 2400x. Esta sería nuestra fórmula o nuestra ecuación. A diferencia que aquí le vamos a agregar un 4 a la x, porque aquí nos están diciendo encuentra el volumen de la caja si su altura es de 4 centímetros. Aquí nuestra x ya no es incógnita porque conocemos el valor de la x, que sería un 4, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es transformar nuestra ecuación agregándole los 4 centímetros en lugar de la x, que sería 4 multiplicado por 4, aquí así, menos 200, así,
cubo más 2404. Así quedaría. Quedaría de esta manera. Bueno, vamos a dar la respuesta a esta ecuación porque no está completa. Entonces aquí ya nos están dando un valor de la x, en el que el valor de la x es 4 elevado a 3. Esto quiere decir que aquí aplicaremos el 4 por 4 por 4, porque aquí nos dice 3 veces, ¿verdad? Entonces 4 por 4 por 4 nos da un total de, lo volvemos a escribir, volumen es igual a 4 por 4 por 4, 64. Ya no le ponemos el 3 porque aquí ya está la operación hecha, menos 200, abrimos nuestro paréntesis, 4 por 4 sería nada más 2 veces, 4 por 4 son 16 más 2400, abrimos paréntesis, pues no tiene nada, sería un simple 4 aquí. Entonces vamos a hacer aquí enseguida la multiplicación sobre 4 por el valor de la x, que aquí ya lo tenemos como respuesta. Entonces quedaría de la siguiente manera: 4 por 64 nos dan 256 menos 200 por 16 nos dan menos 3200 más 2400 por 4 nos da un total de 9600. Esto sería el resultado de 4 por 64 menos 200 por 16 más 2400 por 4. Esto sería el resultado. Vamos a hacer la operación donde nos daría 256 menos 3200 más 9600, nos daría un total de 6656. Este sería la respuesta de cuál sería el volumen de la caja si la altura tuviera una altura de 4 centímetros. Entonces el volumen sería 6656. Esta sería nuestra respuesta. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente dice: encuentra la superficie de la caja si la altura es de 2 centímetros. Si la altura es de 2 centímetros, la superficie. Recordemos que la superficie fue la suma de los 5 rectángulos, ¿verdad? Entonces vamos a recordar aquí. Superficie, esto fue lo que nos dio como respuesta, que era 4x al cuadrado más 2400. Esta es la que vamos a trabajar esta vez. Aquí prácticamente haremos lo mismo. Vamos a sustituir la x por el 2 en esta ocasión. Pues vamos a hacer lo mismo.
las operaciones. Pero recordemos que aquí es un menos 4. Muy bien, sí. Menos 4x al cuadrado más 2400. Si tenemos aquí el valor de 2, quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí la superficie encuentra la final de la caja. Sea 4. Quedaría así. 4x sería con valor de 2. Perdón. Más 2400. Aquí me equivoqué porque 2 por 2. No, sí, estoy bien. 2 al cuadrado. Sí. Entonces aquí haremos la multiplicación de 2 por 2, son 4. Entonces aquí nos quedaría 4. Así. 4 más 2400. 400. Ahora 4 por 4 nos da, recordando el menos, siempre se me olvida el menos. Como aquí lo tenemos, como sacamos en un principio. Ahora 4 menos 4 por 4, ya que este es positivo, nos vamos a negativo aplicando la ley de los signos. Sería menos 16 más 2400. Haciendo esta operación nos va a dar un total de 2384. Entonces esta sería nuestra respuesta que estamos buscando. Sería superficie igual a 2384. Estamos hablando de centímetros cuadrados. Este sería nuestra respuesta. Seguimos con el inciso C. Dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 2000 centímetros, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? ¿Cuánto debe valer la altura de la caja? Recordemos aquí que la ecuación trabaja de superficie. Perdón, entonces sería menos 4x aquí más 2400. Le vamos a restar aquí directamente lo que nos están pidiendo. Aquí 2000 centímetros. Y vamos a hacer una resta donde estos 2400 va a pasar a ser un simple 2000. No, perdón, 400. 2400 menos 2000 nos da un total de 400. Entonces este lo vamos a dividir entre 4 menos 4. Lo vamos a dividir entre 4. 400 entre 4 nos van a dar 100. 100 nos van a dar. 100. Listo. La raíz cuadrada de 100
Sería raíz cuadrada. Raíz 10 por 10, 100, sería 10. Raíz sería 10. 10. Porque 10 por 10 son 100. Por lo tanto, el valor de la altura sería 10. La forma de comprobar de que 10 es el valor de la altura sería sustituyendo este 10 por la incógnita, que sería esta X. ¿Va? Entonces, haciendo aquí la operación, menos 4x más 2400. Entonces aquí serían 4, 10, entonces 400. 10 por 10 son 100, menos 4, 10. No, aquí ya son 100, 10 por 10 son 100, más 2400. 2400. Ahora, 4 por 100 nos dan 400, más 2000. Menos por la ley de los signos, donde aquí estamos multiplicando un número negativo con uno positivo. Entonces, menos 400 más 2400 nos da un total de 2000. Y de esta forma comprobamos que el valor de la X sería de 10. Con todo este procedimiento que hicimos, 10 sería el valor. ¿Va? Pasamos al inciso, que es el D. El inciso D dice: si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. La superficie total sería, recordemos que superficie es igual a 4x al cuadrado más 2400. Se me olvida, siempre se me olvida el menos. Este sería. Entonces, sustituyendo la X por 0, como aquí nos dice, quedaría menos 4, 0, más 2400. Entonces, multiplicando 0 por 0 nos da igual a 0. 0 por 0, 0. 0. ¿Sí? 0 por 0, 0. Y menos 4 por 0, pues da 0. 0, un simple 0, que es neutral, más 2400. Entonces, pues, este se anula, no tiene valor de nada, pasa a 2400. Sería superficie igual a 2400. Sería la superficie, centímetros cuadrados. Este sería la superficie. La superficie, luego dice el volumen de la caja, si el valor es de 0. El volumen, recordemos que volumen es igual a 4x elevado al cubo más 200x elevado al cuadrado
más 2400 x. Sustituyendo el valor de x, vamos a hacerlo con el 0 que acá nos pide, quedando de la siguiente manera: 4, 0 más 0 más 2400, 0. Pues aquí tenemos puros ceros, no hay que hacer más procedimiento, porque cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Cualquier número que sea multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Entonces la respuesta del volumen es igual a 0 centímetros cúbicos. Esa sería nuestra respuesta. Vamos a la E. Dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que los pondrás en un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta unos 75 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, calcula cuánto dinero gastará en forro todo el interior de la caja. Creo que me estoy llevando un poquito más de tiempo así. Pues aquí vamos a sacar la base. Primero la base. Dice S1 igual a 40x menos 2x al cuadrado. S2, S3, S4 y S5 igual 40x menos 2x elevado al cubo, 4x menos, aquí 60x elevado al cuadrado, 60x menos 2x al cuadrado, y S5 sería igual a 4x elevado al cuadrado menos 200x más 2400. Esto es igual a la base. Entonces, si elevado a 2 a 3 para la base, entonces sería base igual a 4x elevado a la 2 menos 200x más 2400. Este sería lo que estamos buscando. Dice, vamos a revisar los datos. Considera las superficies. Imagino que pones el forro en la base y en las paredes laterales. En el forro cuesta unos 75 casi. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, vamos a sustituir igual la incógnita por el 4. Entonces sería 4 menos 200, 4 más 2400. Entonces 4 por 2. Sí, 4 por 4 son 16. Quedaría 4, 16 menos 200. Aquí 4
más 2400. Vamos a hacer las operaciones que aquí nos indica. Paréntesis nos indica multiplicación. 4 por 16 nos da 64. Menos 200. 200 por 4 nos da menos 800. 800. Más directamente 2400. 2400. Realizando esta operación nos da un total de 1664. Esto vamos a multiplicarlo por un forro en la base, un forro en la base y otro en las paredes laterales. Para base cuesta 1.75 y la altura del caso. ¿Cuánto dinero se gastará al forrar todo lo interior de la caja? Bueno, voy a dar continuación con el video porque tuve un imprevisto, me interrumpieron, además de que aquí me hacía falta un dato muy importante, que era el costo del forro de la base, que era de 1.02. Me hacía falta este otro dato que decía forro de laterales cuesta 1.75. Ahorita el que estamos buscando es el de la base. Aquí está la fórmula de la base, ya sacamos, hicimos el procedimiento. Ahora, como aquí donde nos quedamos, este sería el resultado de este procedimiento que acabo de explicar. Este lo tenemos que multiplicar por el 1.02 multiplicado esto por 1.02 nos daría un total de 1996.08 pesos. Este sería el resultado de lo que es la pura base. Ahora vamos a calcular el de los laterales. Ok, laterales. Para los laterales serían los 4 lados, o sea, los 4 rectángulos de los lados. Entonces vamos a utilizar las superficies del S1, S2, S3 y S4, que vienen siendo las superficies de los 4 rectángulos. Entonces vamos a hacer una suma de 40x menos 2x al cuadrado. 40x menos 2x al cuadrado. Luego 60x menos 2x al cuadrado. 60x menos 2x al cuadrado. Haciendo la suma, sería empezando aquí. 2, 4, 6, 8. 8 negativo menos 8x al cuadrado. Y aquí son números positivos. 4 y 4 son 80. 40 y 40 son 80. 6 y 6, 12. 120, 80 y 120. Sí, serán 200 x. 200x. La manera correcta, siempre el número más chico, vamos a pasarlo aquí, negativo, así, menos 8x más 200x.
esta es la suma de los 4 lados que vienen siendo los laterales. Entonces aquí hay que expresar, porque ya tenemos el valor de 4 centímetros, ¿verdad? O sea, 8 multiplicado por 4, perdón, con el valor de la x como 4, 2 más 200, 4, quedaría de 4 por 4, 16, menos 8, 16 más 200, quedaría aquí igual 4. Entonces 8 por 16 nos da un total, listos, con el negativo, de menos 128 más 200 por 4, 800 más 18, 18 más 800. Entonces, realizando esta operación, menos 128 más 800 nos da un total de 672. Esto será el resultado. Esto lo vamos a multiplicar por el 1.75, que sería el costo. Entonces, haciendo esta multiplicación, nos daría un total de 1176. Este sería el costo. Sumando el costo de los laterales, que viene siendo este, y el de la base, sería 1176 más el de la base, que es 1996.8 más 1996.8. Sumando esto nos da un total de 3172.8. Este sería la respuesta a lo que nos están pidiendo de cuánto dinero se gastará, en forrar todo el interior de la caja. Inciso F. Dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 6 centímetros. En centímetros cúbicos recordemos que es la fórmula del volumen. Volumen igual a 4x a la 3 menos 200 x al cuadrado más 2400x. Vamos a sustituir estos 6 centímetros en la incógnita que tenemos aquí en la x. Entonces vamos aquí a pasar abajo con el valor de los 6 centímetros, que quedaría de la siguiente manera: 4, 6, 200 más 2400x, perdón, x6, 6, así quedaría. Entonces, haciendo la operación, 6 por 3, no, perdón, 6 por 6 por 6 nos daría un total de 216 menos 200, 6 por 6, 36, 36 más 2400, vamos a realizar las operaciones, las multiplicaciones de 4 por 16. 4 por 16 nos da un total de 864 menos 200 por 36 son 7200. 7200 más 2400 por 6 es un total de 14400.
14.400. Haciendo esta operación 864 menos 7.200 más 14.400 nos dará un total de 8.064. Entonces, basándonos en mililitros o en litros, será 8 litros con 64 mililitros. Esta sería la respuesta. Ahora dice, recuerda que un litro igual, de la misma manera, es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 5 centímetros. Si la altura es de 5 centímetros, vamos a realizar la misma operación. La misma fórmula, volumen 4x elevado al cubo menos 200x elevado al cuadrado más 2400x. Haciendo la sustitución de las incógnitas, aquí nos dice por 5, quedaría de la siguiente manera: 5 elevado al cubo menos 205 elevado al cubo cuadrado más 2405. Realizando las operaciones, 5 por 5 por 5, nos quedaría 125 menos 200, 5 por 5, 25, más 2400, un sencillo 5. Aquí pues no tiene nada. Realizando las operaciones, multiplicación, 4 por 125 nos da un total de 500, menos 200 por 25 nos dan 5000, más 2400 por 5 nos dan 12.000. Haciendo la suma de 500 menos 5000 más 12.000 nos daría un total de 7.500. Este sería nuestra respuesta. Litro igual a 7.500. Sería nuestra respuesta, que serían 7 litros y medio. 7 litros y medio. Bien, pues aquí concluyo mi proyecto. Creo que me tardé demasiado, pero ahí quedó.